Y bueno, vamos a ver el modelo de parcial. Voy a poner el modo no molestar. Bien. Comparto la pantalla. Entonces, tenemos un enunciado que está por acá, está en el campus virtual. Bien, que tenemos el DER por acá y el archivo SQL que lo voy a descargar y abrir. Descargar y abrir. Bien. Entonces, primero voy a hacer un drop de la base de datos. Hay una manera de hacer un drop solo si existe la base. Entonces se puede hacer dejar el drop siempre, y si no existe no lo ejecuta, y si existe lo ejecuta y después lo crea. Lo que pasa es que nunca me acuerdo la sintaxis en SQL Server y en MySQL y en los diferentes motores, pero en MySQL es así de sencillo. Acá podríamos probar a ver si funciona esto. Entonces, si ejecuto este, así como está, lo ejecutó. Y si ahora lo ejecuto de vuelta, bien, lo sigue ejecutando sin error. Lo que tenemos que comprobar ahora es si realmente está o no la base modelo parcial 2 en el server. Ah, pero no, a ver, bien. Bien, no está más, así que evidentemente funciona también en SQL Server esta sintaxis, y que viene muy bien para dejar un script en donde puede o no existir la base de datos, la va a dar de baja, la va a borrar y después crear todo de vuelta. Entonces, master, borra la base de datos, la crea de vuelta, la pone en uso y después crea las tablas personas, bancos, créditos e inserta algunos datos. ¿Bien? Entonces, ejecuto esto así como está. Aparentemente todo bien. Esto ya lo puedo cerrar entonces. Y ahora no hice el cambio de base. Use modelo parcial 2. Ah, no me funcionó. Cerré muy rápido el editor entonces. Voy a descargar de vuelta. Bien. Me dijo que lo creo, si no lo creo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, use modelo parcial 2. Bien. Y select asterisco from bancos, por ejemplo. Y ahí estamos. Estamos listos para empezar a resolver el modelo de parcial. ¿Sí? Bien, esto hoy lo pudieron hacer. ¿Qué cuentan? Lo pudieron hacer hoy. Bueno, ahí Hugo dijo que lo intentó hacer ayer, una parte, y hoy lo terminó. Y la idea era resolverlo entre las 18 y las 20, o antes, obviamente. Tratar de resolverlo en 2 horas más o menos. Y después vamos a hacer otro modelo de parcial para la semana que viene y después sí ya tenemos el examen. Así que pudieron hacerlo, pudieron resolver todo, una parte. ¿Qué comentan? Yo lo resolví hoy a las 6. Pude resolverlo, pero igual todavía, no sé si en algún momento podrás explicar de nuevo, porque no me cierra cuando usamos en trigger after. Como que no le encuentro la vuelta. Y me pasó lo mismo que contó Hugo, y dije, bueno, capaz que estoy haciendo mal, y dije, bueno, uso after, pero bueno, me generó duplicado el registro, entonces dije, no, Claro. entonces lo estaba haciendo bien, elimino lo primero y lo vuelvo a hacer.
Como Claro. que todavía no le encuentro la vuelta al after. Bien. Bueno, vamos a ver si justo este enunciado tiene alguno que sea candidato a usar after, porque en general sería, no voy a decir que es lo mismo, pero sería indistinto uno u otro dependiendo de la lógica que se use. Sabiendo que estamos usando instead of, se usa una lógica, y sabiendo que se está usando after, se usa otra distinta, otra estrategia distinta, porque en uno no se ejecutó la consulta de acción y en el otro ya se ejecutó la consulta de acción. Pero hay veces que es más práctico usar uno u otro, y, y hay veces también que es una preferencia, ¿no? Uno dice, bueno, yo lo trabajo de esta manera y, bueno, le busca siempre la vuelta para que funcione con ese tipo de trigger. Ahora vemos, esta sería la clase 14 de laboratorio 3. A ver, solución.sql. Bueno, entonces, resolución del modelo de parcial, primer punto, y vamos a ver qué dice. Me voy a bajar el DER también. Probablemente sea una buena idea tenerlo ahí a mano para revisarlo cada tanto. Lo guardo como DER y seguro que están descargas. DER. ¿Dónde lo habrá descargado? Vamos de vuelta. Guardar imagen como. Ya lo pongo en el GitHub. Bien. Listo. Entonces ahora puedo venir acá. Y abrirlo acá. Ahí estamos. Bien, entonces del enunciado, el primero dice, hacer un trigger que al cargar un crédito verifique que el importe del mismo, sumado a los importes de los créditos que actualmente solicitó esa persona, no supere al triple de la declaración de ganancias. Solo deben tenerse en cuenta en la sumatoria los créditos que no se encuentren cancelados. De no poder otorgar el crédito, aclararlo con un mensaje. Bueno, vamos a copiar todo esto y pegarlo acá. Bien. Para poder empezar a resolver esto hay que entender de qué se trata un poco el DER y qué se trata un poco la base de datos. Básicamente tenemos personas que se ven representadas por el DNI, tienen apellido y nombre y una declaración de ganancias. Un valor money. Bancos que tienen un ID, un nombre y un tipo de banco. No sé si el tipo influye en algo, después vemos. Y créditos, que es como la tabla central acá, que une las dos otras entidades. Y el crédito lo otorga un banco, se lo otorga a una persona, bueno, tiene su propio ID, se dan una fecha en particular, por un importe en particular, en un plazo de devolución, la persona lo tiene que devolver en cierto plazo, y si se encuentra cancelado, sí o no. Bien. Entonces, lo que me pide acá es, si una persona pide un crédito, lo que hay que hacer es ver si el importe de ese crédito más todo lo que esa persona solicitó como créditos que no fueron cancelados, supera el triple de la declaración de ganancias. Si ese crédito que estoy queriendo guardar, más todo lo que pidió esa persona y no fue cancelado, supera el triple de la declaración de ganancias de esa persona, el crédito no se puede otorgar. ¿Bien? ¿O lo entendieron así cuando lo leyeron? Entonces, esperen porque perdí la ventana de chat.
y bueno, ahí está poniendo nada, pero sería esa la lógica que hay que representar, ¿sí? A veces por ahí escribirlo acá como los pasos que hay que hacer viene muy bien, ¿sí? Yo necesito saber u obtener el ID el DNI de la persona que pide el crédito y el importe del crédito insertado, podríamos decir. El DNI y el importe del crédito insertado. Ya sabemos que, como dice acá, se trabaja con la tabla de créditos. Después necesitamos obtener la sumatoria de créditos no cancelados de la persona. Necesitamos obtener, lo estoy escribiendo muy mal, obtener la declaración de ganancias de la persona y después, si sumatoria es mayor a declaración por 3, error. Listo. Básicamente es eso. Y si no, registrar crédito. Básicamente sería esto, ¿no? No me estoy saltando ningún paso. Creo que es esto. Saber quién es y por cuánto es el crédito que se está queriendo guardar. Saber si esta persona que está pidiendo este crédito, sumando los anteriores, más este obviamente, no supera el triple de la declaración de ganancias de esa persona. Y entonces, si no, mostrar un error y si no, registrar el crédito. Bueno, se puede resolver con cualquiera de los dos tipos de trigger, de instead of o de after. Si quieren, yo lo puedo resolver con los dos, ¿sí? Para demostrar la diferencia. Entonces, vamos a resolverlo ahora con el instead of, ¿no? Entonces vamos a poner nuevo crédito on créditos instead of insert. Entonces, ¿qué cuestiones importantes saber cuando el trigger es de tipo instead of? No importa la acción, pero cuando es de tipo instead of, ¿qué cosa tengo que saber conceptualmente diferenciar de qué es lo que va a pasar? Que se va a ejecutar eso en vez de insertar ¿cómo es? El registro. Perfecto. Hacer el insert. Eso es fundamental. Si eso no lo tienen claro, no les va a andar bien la lógica. Y es lo que dijo Hugo. Se va a ejecutar esto que está acá, esto que estoy por lo que está acá adentro del trigger, y no se va a ejecutar la acción. ¿Sí? Eso es importantísimo. Porque si no conocen eso bien, si no lo saben conceptualmente, lo que escriban probablemente esté mal, ¿sí? Entonces, estamos acá, sabemos que la acción no se ejecutó. Es una buena práctica por ahí poner un bloque try catch. Begin try, end try, begin catch, end catch. Y acá lo que vamos a hacer es esto que más o menos fuimos comentando acá. De hecho, voy a dejar los comentarios como para que vean que no está de más hacer este paso de comentar, ¿sí? Entonces, obtener el DNI, el importe, vamos a ponerle, y el importe del crédito insertado. Yo quiero que esto sea momentáneamente accesible, para eso voy a usar una variable, ¿sí? Entonces voy a declarar el DNI como... tienen por ahí... Gracias. Varchar de 10. Varchar de 10 y importe como money, me imagino. Y ya vamos a guardar declaración ganancias como money. Y vamos a ponerle sumatoria créditos como money. Son las 4 variables que me parece que vamos a necesitar. Entonces, obtengo el DNI y el importe del crédito insertado. Bueno,
Entonces, vamos a hacer select DNI igual a DNI, importe igual a importe, si es que así se llama, ¿sí? From inserted. Bien, ahí ya tenemos quién es y cuánto es el crédito que está pidiendo. Acá, obtener la sumatoria de créditos no cancelados de la persona. Entonces, yo voy a necesitar guardar en sumatoria créditos la suma de todos los importes de créditos pasados de esa persona que no hayan sido cancelados aún. Bien, entonces, hago esto, sumatoria créditos, igual a el sum de importe, y ahora no es de inserted, sino que es de la tabla créditos. Bien, y le voy a poner un where, en el cual voy a exigir que el DNI sea igual al DNI de la persona que pidió el crédito, del que inserté, y que cancelado sea false. ¿Bien? Ahora, esto tiene un tema. ¿Qué me podrían decir de este select que hice recién acá? ¿Qué les parece? Bueno, por ahora sigo entonces, después vemos si surge por qué esto no estaría del todo bien. Vamos a la declaración de ganancias, Sumarle guardarle... el importe. ¿Cómo? ¿O no? Falta sumarle el importe. Sí, ahora vamos a ver, eso lo tengo contemplado, pero igual también tiene un error. Declaración ganancias, me voy a traer la declaración de ganancias de esa persona, sin el arroba, from personas, where DNI sea el DNI de la persona, hasta ahí vamos. Y acá lo que hay que hacer es, si sumatoria de créditos más el importe, si esto es mayor a declaración de ganancias por 3, acá un raise error. Un raise error que diga no se puede otorgar el crédito. Severidad 16, un valor para el Estado y listo. Si no, registrar el crédito, ¿no? Entonces acá vamos a hacer insert into créditos, select, vamos a ponerlo bien, y de banco DNI fecha, importe, plazo y cancelado. Importe, plazo y cancelado. Y el select va a traer lo mismo. Y de banco, DNI, fecha, importe, plazo y cancelado from insert. Entonces, inserta lo que selecciona de insert. Lo que yo decía de esto, que está mal, es un poco lo que dice Hernán. Yo acá, ¿qué pasa si la persona es el primer crédito que está pidiendo? Bueno, si es el primer crédito que está pidiendo, acá va a tener DNI, el DNI de la persona, importe, el importe de ese crédito. ¿Bien? Y después acá la suma de importes de esa persona que no hayan sido cancelados. Si no tiene créditos en esa situación, ¿qué me devuelve? Un nulo, sería agregar un null. Null, exacto. Y después, money más null, ¿cuánto me da? Null. Null. Y esto ya entonces no funciona. Va a salir por el else y me lo va a insertar igual. Entonces, eso es lo que está mal. No tengo que de ninguna manera hacer una operación matemática contra null, porque el resultado me va a quedar null. ¿Sí? Y después ya todo el resto de lo que siga, probablemente, si no lo contemplé, va a estar mal.
Entonces acá lo que podemos decir es, bueno, lo que le debería corresponder, o sea, la sumatoria de créditos, si no pidió ningún crédito, es 0. Entonces transformamos este null, que nos podría llegar a devolver acá, a 0. Y ahí ya estamos, ya salvamos la situación, ¿sí? Entonces ahí estaría. Para probarlo, acá en el catch vamos a hacer un print simplemente de una función que se llama, ahí no me acuerdo si era así o así, creo que era así. Esto me va a mostrar este mismo mensaje de error de acá. Si yo quiero que el mensaje de error además como que sea como el típico throw de la excepción, tendría que poner un raise error acá de vuelta, ¿sí? Un raise error y generar un nuevo error. Pero en este caso, como no lo conecto a ninguna aplicación ni nada, el print, como para saber que está funcionando bien, va a estar más que bien, ¿sí? Las versiones más nuevas de SQL Server tienen un throw para relanzar la excepción, ¿sí? Porque piensen que acá yo estoy generando un error, esto lo captura y técnicamente el error fue capturado. Si yo quiero que este error siga hacia, hacia mi aplicación, entonces tendría que volver a generarlo, ¿sí? Bien, para probar esto habría que ver qué hay de créditos. A ver, vamos a ver, personas y créditos. Tenemos que ver manualmente, tenemos que hacer la cuenta más o menos a cuál le debería dar y a cuál no. Entonces, acá tenemos esta persona, el 3333, tiene un crédito no cancelado por 10.000. Y su declaración de ganancias es 50.000. El triple de eso es 150.000. Entonces, si tiene uno de 10.000, técnicamente puede pedir hasta 140.000. Si pide 141.000 ya no podría. Bien, entonces voy a ejecutar el trigger para que esté esto en funcionamiento. Y vamos a tratar de insertar. Insert into créditos. Varios. Bien, el banco no es importante, solo tengo que respetar que sea un banco existente. El DNI sí, habíamos dicho que era este. La fecha, vamos a poner get date. El importe, bueno, vamos a poner 100.000. No, 141.000, para que me diga que no puede. El plazo va a ser 10 años y cancelado 0. ¿Bien? Bueno, una última chequeadita. El 333 tiene 10.000 actualmente y tiene una declaración de ganancias de 50.000. Entonces no podría pedir esto. Bien, no se puede otorgar el crédito. Bien, ahora si el crédito fuese de 130.000, por ejemplo, este sí podría, porque no supera el triple de declaración de ganancias. Bueno, ejecuto y este lo toma, ¿ven? Entonces en créditos voy a tener este que acabo de agregar, ahí está, 130.000. Y bueno, ahora tiene mucho menos de margen, obviamente, ¿no? Bien. Hasta acá se entiende, esto es una manera de resolverlo y estaría bien. ¿Dudas hasta acá? Aunque Más yo o lo menos hice, lo hice parecido, y no hice lo del is null, Ajá. ya lo noté, pero no lo hice con el bloque try catch. Vos dijiste que es una buena práctica usarlo. Sí, pero a ver, en este caso el bloque try catch no está aportando mucho acá, no hay una transacción como para que en el catch uno hiciera rollback. Si no haces el bloque try catch en este caso no pasa nada. Esto sí es importante.
porque no daría bien si no. Entonces, ese sí habría que hacerlo. Por ejemplo, a ver, hay una persona con una declaración de ganancias de 20.000. Quiere decir que puede pedir hasta 60.000 en un crédito, ¿sí? Entonces, vamos a pedir 50.000 para esta persona, pero yo voy a cambiar la lógica del trigger, hacer un alter, y voy a hacer que no tenga list null, que directamente haga un sum. Porque por ahí es una sensación mía, pero va a funcionar bien, pero estoy casi seguro que no. Entonces cambio el trigger. Una persona que debería poder pedir 50.000 me lo pidió bien. Entonces, evidentemente cuando sumó contra null no le dio null, pero vamos a chequearlo. Créditos. Y lo guardo bien. ¿Por qué? Es raro. Bueno. Entonces no habría tanto problema. Le saqué el alter. Perdón, le puse el alter, le saqué el is null. Y esto no me dio error. Ah, ok. No, ahora me di cuenta cuál es el problema. Vamos de vuelta. Siempre sale por el else. Entonces, acá tiene el insert. ¿Bien? Quiere decir que para este caso funcionó, pero vamos a borrar DNI sea 444. Vamos a borrar ese registro. Chequear que no tenga ninguno. No lo tiene. Y ahora, si esta persona pide algo por 150.000, no le debería dejar guardar porque es más del triple de la declaración de ganancias. Y me lo guarda. Ese es el problema. ¿Ven? Acá me tendría que haber dicho, no puede pedir, porque es más del triple de la declaración de ganancias. Pero como acá pregunta, esto más esto que es null, y ya no importa el resto, porque esto me va a dar null, cuando comparo con null me va a dar falso, y me termina insertando un crédito que no debería. ¿Sí? Entonces sí es importante poner el is null. ¿Sí? Pongo el is null y se soluciona ese problema. ¿Quedó claro esto? No utilicen nunca una operación matemática si el valor es null. Ahí le volvió a poner el is null y 0. Ahora voy a borrar el crédito para que ahora que lo intenté ingresar con 150.000 me tire un error. ¿Ven? Eso es lo que debería haber pasado. Así que no se morfen básicamente el is null cuando hay que utilizarlo. ¿Sí? Si no hace falta utilizarlo, no lo utilicen, pero cuando hay que utilizarlo, sí. ¿Bien? Bueno. ¿Preguntas acá? Yo dije que este se podía resolver también como un trigger de tipo after, ¿sí? Así que primero voy a borrarlo para no confundirnos, porque van a estar las dos lógicas, si no. Listo, ya no existe más el trigger. Y ahora, acá vamos a crear un nuevo trigger. Le voy a poner básicamente el mismo nombre, nuevo crédito, on créditos, after insert. Y acá es simplemente tener en cuenta que el crédito ya se guardó. O sea, no importa la lógica que nosotros queremos implementar, ya se guardó el registro, ¿sí? Entonces, partiendo de eso que ya sabemos que pasó, hay que armar la lógica, ¿sí? Bien. Yo voy a poner, ahora sí voy a usar el bloque try catch
de verdad, o sea, a ser importante. Y me voy a copiar gran parte de la resolución. Todo voy a copiar primero, en un principio, acá. ¿Bien? Bueno, DNI, importe, declaración ganancias, sumatoria, créditos. Bien. Ahora la lógica va a cambiar un poco, porque como les dije recién, el crédito ya se guardó de esta persona. Entonces, el importe del crédito ya no me va a interesar. Bien, el importe del crédito ingresado ya no me va a interesar, solamente el DNI. ¿Por qué? Porque ahora cuando haga esto, ya va a estar el crédito de la persona que intentó pedir incorporado a la suma. ¿Se entiende la diferencia con respecto al anterior? Sí, lo entiendo. Bien, entonces como yo ya tengo acá el crédito que pidió anteriormente, ya entonces no necesito el otro importe, no lo tendría que sumar dos veces. Declaración de ganancias, eso lo voy a mantener tal cual. Y entonces acá lo que me voy a preguntar es si la sumatoria de créditos, acá ya estamos incluyendo el anterior, ¿sí? Perdón, los anteriores y el actual, está todo. Si esto supera el triple de la declaración de ganancias, vamos a tener que hacer acá un rollback transaction. Acá vamos a hacer un commit transaction y obviamente al principio de todo vamos a hacer un begin transaction. Entonces, inicio una transacción y esto es algo interesante de saber. Un rollback transaction dentro de un trigger no solo cancela todo tipo de acción que esté en la transacción adentro del trigger, sino también la acción que lo desencadenó. Quiere decir que este rollback transaction de acá lo que va a hacer es cancelarme este insert. Y con eso quedaría como consistente, porque si no se le tiene que otorgar el crédito, al hacer el rollback se elimina o se cancela el que no puede ser otorgado, ¿sí? Bien. Este lo voy a poner mejor en el catch, para que les quede como la estructura más clara. Si está el error, va a venir al catch, va a ser el rollback, y acá voy a hacer un print del error message que puse en el raise error para mostrarlo, ¿bien? Bien, entonces, creo este trigger y probemos con esto de acá. Este me tiene que volver a tirar un error y no otorgar el crédito, ¿bien? No se puede otorgar el crédito. Si me fijo en créditos, no va a estar para esa persona. Para el 4.4 no está. Pero si se lo bajo a 15.000, por ejemplo, sí se puede otorgar. Entonces, ejecuto, se afecta a una fila y ahí está el crédito. ¿Ven? Es otra manera de verlo. Registro, valido ante cualquier eventualidad que no tendría que haber registrado la acción, hago el rollback. ¿Sí? Y en el anterior no guardo, valido, y si está ok, hago la acción. Insert, delete o update, lo que sea, ¿sí? Son dos maneras entonces de resolver. Bien, ¿preguntas? Bien, entonces vamos con el 2. El 2 que pide hacer un trigger que al eliminar un crédito realice la cancelación del mismo. Bien. Bueno, acá también se puede hacer con la estrategia que vimos recién, puede ser instead of o puede ser after, pero si es un after delete, ¿qué habría que hacer? Lo mismo que hicimos hace un rato, ¿no? Un rollback y después un Con un update. rollback. Sí, yo acá no les recomiendo un after delete, porque ¿qué pasa? En este caso,
en este DER, créditos no tiene foreign keys que dependen de él. Entonces se puede borrar tranquilamente. Pero imagínense que tengo bancos y tiene un estado. Y que si yo hago un delete, en realidad haga una baja lógica. Yo técnicamente no puedo hacer un delete de banco si tiene un crédito asociado. Entonces me va a tirar un error porque está tratando de borrar físicamente algo. Entonces acá es donde me conviene más hacer un instead of, ¿sí? Entonces, en este caso es mucho mejor hacer un trigger de tipo instead of. Vamos a poner borrar crédito con créditos. Y sí, instead of delete. Y este es bastante sencillo. Creo que no hace falta ni poner un bloque try catch, simplemente necesitamos saber cuál es el crédito que se está borrando. Entonces vamos a seleccionar el ID, from insert, from deleted. Acá falta un go, por eso está todo subrayado. Acá es ID, from deleted. Con esto tengo obtengo el registro que es que corresponde, el valor que corresponde a la clave primaria, así que voy a poder representar todo el registro y lo que tengo que cambiar es este cancelado. Entonces, no se hizo el delete, me obtengo el ID y acá hago un update, créditos, set cancelado igual 1, where ID igual a ID. Bien. Y a ver, acá, si esto está realmente bien resuelto, ¿cuántas filas debería haber afectado este update? Una sola. Una sola. Una. No puede ni ser 0 ni ser 2. Si se quiere hacer una validación de ese tipo a nivel de consistencia para ver si quedó realmente bien, yo puedo preguntarme si el raw count, ¿sí? Si el raw count básicamente lo que tiene a veces le dicen que es una función, a veces le dicen que es una variable, ¿sí? Es algo, ¿sí? Que lo que va a tener es, cuando yo lo utilice, la cantidad de filas afectadas por la última consulta, de selección, de modificación, de lo que sea. Entonces, si esto es 1, perdón, si es distinto de 1, entonces acá podría ser un end if. Acá podría ser un Rollback. raise error. Sí, ahora voy a hacer el rollback, es verdad. Hubo un error. Ni siquiera hubo un error al cancelar el crédito. No va a ser posible probarlo a esto, porque ¿cómo hago para que pase un error? Tengo que básicamente hacer un bug a propósito, tengo que poner acá algo para que falle, por ejemplo, olvidarme el where. Pero para probar está bueno, fíjense, me voy a olvidar el where a propósito, entonces acá voy a hacer un begin transaction. Vamos a mantener un case por lo menos, ¿no? O todo minúscula o todo mayúscula, pero ahí está. Y acá vamos a hacer el commit, ¿no? Si salió todo bien, guardar los datos. Y si no, acá lo que vamos a hacer es un rollback transaction. Bien. Ahí estaría. No sé por qué me está protestando que hay un error acá. Yo no lo veo. ¿No es el if? ¿Es además? Ah, bueno, es end if. Sí, Claro. tenés razón. Es end. Bien, ahí estaría. Entonces, tiene un bug a propósito esto, entonces vamos a probar ahora que no me debería dar de baja ningún crédito porque tiene un bug, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer un select de créditos para ver cuál borrar. Vamos a borrar el último, seguramente el 10. Entonces, delete from créditos, where ID igual a 10. Entonces, ejecuto esto y no me tiene que pasar el estado cancelado. Tiene que decir, hubo un error al cancelar. Hubo un error al cancelar el crédito. The commit transaction no tiene sí, esto siempre me pasa. Siempre me olvido el else.
porque como no le pongo un return, esto tiene que estar en el else, ¿sí? Fíjense que me tiró también un mensaje de error de tengo un commit, pero no tiene su respectivo begin. Y ahora les explico por qué. Porque parece raro, porque el begin lo tiene, está acá. Ahora, ¿por qué me está tirando ese error? Ahora les comento por qué. Primero vamos a ver que el crédito con ID 10 tiene que estar en 0 todavía. Y obviamente no me cambió cancelado a todos, lo cual sería un error mucho más grave, ¿no? Poner, si ejecuta esto así tal cual, chau. Es un desastre porque me cancela todos los créditos de todas las personas. Entonces, fíjense, este inocente raw count acá me salva el que tenga que estar actualizando LinkedIn y buscando trabajo de vuelta. Entonces, lo que pasó acá es por qué me tiró que el commit no tenía un respectivo begin transaction. Bueno, esto no estaba, ¿no? Esto no estaba. Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Imagínense que yo tengo un contador de transacciones, ¿no? Entonces, begin transaction. Pone el contador de transacciones en 1. El commit transaction resta en 1 el contador. O sea que si este estaba en 1, esto ahora restaría 1, el contador me da en 0, perfecto. Cerró bien, ¿no? la transacción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago un rollback transaction, no importa en qué esté el contador de transacciones, puede haber llegado a, no sé, a 7, el rollback transaction lo que hace es volverlo a 0. Entonces, si yo hago un rollback y después hago, no sé, otro rollback o un commit, eso me va a tirar ese error porque me va a decir, estás haciendo un commit o un rollback y no hay transacción vigente, ¿sí? Entonces, siempre se tienen que asegurar, ¿bien?, de que esto se hace si el contador de transacciones está por encima de 0. Acá una manera es con una estructura correcta de if, ¿no? Si ocurre esto, hace el rollback y nada más, y si no, hace el commit. Pero imagínense que yo no quiero usar el else y quiero resolver esto. Bueno, lo que puedo hacer es preguntarme si el contador de transacciones, el tran count, fíjense, el row count contaba cuántas filas fueron afectadas, el tran count cuenta en cuánto está el contador de transacciones. Si esto es mayor a 0, entonces hace el commit. ¿Bien? Y en realidad acá también tendría que preguntar, si el tran count es mayor a 0, hace el rollback. Bueno, acá yo sé que va a funcionar. En el otro, la verdad, me lo morfé. Pero fíjense que ahora esto va a andar bien. Me va a mostrar ese mensaje de error, ¿sí? Bien, entonces, ni siquiera tengo que generar un nuevo crédito porque puedo borrar este y como el update me va a dar muchas filas, también va a ser el rollback, ¿sí? La transacción finalizó en el trigger, el batch, o sea, ¿cómo sería en castellano el batch? El lote fue abortado, ¿sí? Entonces, seguimos sin cambiar el estado de cancelado a ninguno y tampoco al 10, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo bien para que funcione. Entonces acá vamos a poner where id igual a id. Si el raw count es distinto de 1, hace el rollback. Bien, como no va a pasar eso, va a venir acá y va a preguntar, ¿el raw count es mayor a 0? Sí, porque viene hasta ahora un solo begin transaction. O sea que estaría en 1. Hace el commit y ahí termina todo. Fíjense. Ojo, no hace falta poner todo esto. Yo para que les quede un ejemplo completo de esto, ahí cambió solo el estado cancelado al crédito 10. Y ahí podemos ver que canceló solo el crédito 10 con el delete. ¿Bien? Bien. ¿Dudas? Recuerden esto del raw count, del tran count de acá. En esta consulta no hacía falta, la verdad. Es como una
como para que un poco lo vean también, porque en algunos casos de consultas más complejas sí hace falta preguntarse cuántas filas fueron afectadas o cuántas transacciones tengo vigentes, ¿bien? Así que con esto ya pueden ver que si tienen algo más complejo, ya saben qué utilizar para saber cada uno de esos datos. Contador de filas afectadas y contador de transacciones actual. Bien. Lo voy a dejar para después subir. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ángel, a lo que es el update para poner cancelado igual a 1, para hacer la baja lógica, lo puse adentro de un if, que se pregunta si cancelado es igual a 0, digamos, que no fue cancelado antes. Y también, Sí. digamos, traigo de deleted con una variable cancelado, digamos, el estado actual de la transacción. Porque vi en la base de datos que hay uno que tiene la baja lógica ya como cargada. Sí. Y aparte, más allá de que haya un dato ya con la baja en cancelado, a futuro podría haber varios más. Entonces, vos chequeás que no se encuentre cancelado para poder modificarlo. Está bien. Acá si ya estaba cancelado y lo modificás de vuelta, no va a cambiar en nada. Le va a setear uno que ya tenía, a cancelado y listo. No creo que sea un proceso tan pesado como para hacerse esa pregunta. Ahora, si tenemos que hacer un montón de cosas, no sé, un par de inserts, un par de deletes, un par de updates, dependiendo del estado de una columna, de un dato, y ahí sí conviene preguntarse, porque vas a hacer todo un proceso larguísimo cuando en realidad ya no hace falta. Así que no está mal lo que pensaste. Claro, en este ejercicio no era necesario, No porque porque lo pone en 1, de nuevo, claro, digamos. vos te preguntás con un select, ¿no? Primero. O sea, con el select lo traigo de deleted y traigo, digamos, el valor actual que tiene ese registro. En el caso que hicimos Claro. recién, bueno, estaba en 0, y después me pregunto Sí, no si está mal, cancelado es es igual a buena idea. 0. Es buena idea. Es una variable más, ponele, y un if, sí, no está mal. Por el else, después, bueno, hay un raise error que dice que el crédito ya fue eliminado. Ujú. Eh, pero, como me decís, o sea, no era necesario en este ejercicio, pero bueno, para otro que necesite otras modificaciones, tal vez sí. Claro, sí, 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 tal cual. Perfecto, gracias. Bien, vamos a ver el 3 que dice, hacer un trigger que no permita otorgar créditos con un plazo de 20 años o más a personas cuya declaración de ganancias sea menor al promedio. Uf, bueno. Bien. No tiene que permitir otorgar un crédito con un plazo de 20 años o más a personas cuya declaración de ganancias sea menor al promedio de declaración de ganancias. Bien. Bueno, como habían dicho anteriormente, voy a borrar el trigger anterior o deshabilitarlo. O sea, puedo hacer un drop, esto me lo va a borrar. O puedo hacer un disable trigger tr nuevo crédito on créditos. Creo que así es suficiente. Va a buscar ese trigger en esa tabla y lo va a dejar sin efecto. O sea, ya no está. Está, pero no se va a ejecutar porque está deshabilitado, ¿sí? Si lo quiero volver a habilitar, pongo enable trigger, ¿sí? Tiene que existir, obviamente. Igual yo voy a hacerle un drop, porque no lo quiero tener directamente, ¿bien? Y bueno, vamos a resolver esto de acá. Entonces vamos a hacer create trigger tr nuevo crédito 2, vamos a ponerle. No hace falta que tenga un 2 porque técnicamente no existe el otro, pero como para diferenciarlo fácil. On créditos. Y acá de vuelta puede ser de tipo instead of, puede ser de tipo after. Voy a poner after. After insert.
como voy a tener que hacer un rollback, voy a poner el begin transaction. Al final de todo, si el tran count es mayor a 0, acá voy a poner el commit transaction. Y bien, epa, una M de más. Bien. Y acá, bueno, hay que aplicar esta lógica, teniendo en cuenta que el trigger ya se insertó, o sea, el registro ya se insertó, no, no cambia en mucho, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, el plazo me interesa y el DNI de la persona, el plazo como int, el DNI como varchar, no es as, es directamente el tipo. Como varchar de 10 creo que era, y necesito el promedio como decimal. Ahí ya es un montón. Y también necesito, el promedio en realidad es dinero, así que vamos a ponerle money. Y también necesito la declaración de ganancias de vuelta. Declaración de ganancias como money. Bien, ahí está todo lo necesario. Entonces, primero me obtengo el plazo y el DNI del crédito. Entonces, plazo y DNI from créditos. From inserted, perdón. Del recientemente ingresado, ¿sí? Traigo el plazo y el DNI. Bueno, ¿qué tendría que hacer acto seguido, teniendo en cuenta el enunciado? Calcular el promedio de las ganancias. A ver, ¿qué Declaración de más? ganancias. ¿Qué otra cosa opinan? A ver. Y Hugo. hacer comparación si corresponde, si es un plazo de como de más de 20 años. Perfecto. Eso es lo primero que tengo que preguntarme, porque no interviene el promedio de declaración de ganancias, ni saber cuál es la declaración de ganancias de la persona, si el plazo es menor a 20. Si el plazo es menor a 20, se guarda el registro. ¿Sí? Esto solamente ocurre cuando el plazo supera más de 20. Recién ahí entra en juego la validación. ¿Sí? Entonces, lo primero que me pregunto acá es si plazo es mayor a 20, entonces, mayor igual, ¿no? Dice 20 o más, mayor igual a 20. Entonces, ahí entra en juego seleccionar la declaración de ganancias de la persona. ¿Se llamaba así? Sí. Declaración de ganancias de la persona. Where DNI igual a DNI. Bueno, ya tenemos la declaración de ganancias. Ahora necesito saber el promedio de declaración de ganancias del resto, ¿sí? Entonces, select promedio sea igual al average de declaración ganancia from personas. Y acá de vuelta, el is null, por las dudas que sea justo el primero que está ingresado en el sistema. Entonces, si no hay nada, técnicamente igual, si es el primero, el promedio me tendría que dar el de esa persona, así que está bien. Nunca podría pasar de que no hay ninguna persona antes. Bien, entonces eso está bien, no hace falta validarlo. Tengo el promedio, tengo la declaración de ganancias de la persona. Entonces, si la declaración de ganancias es menor que el promedio, si está por debajo y el plazo es mayor a 20, mayor o igual a 20, acá es donde hay que hacer el rollback y el raíz error que diga, por ejemplo, no se puede otorgar
el crédito, plazo muy grande, qué sé yo. Y acá para que no siga, igual si sigue el trunk count ya va a dar 0, pero si no me equivoco puedo poner un return y que esto termine ahí también. Entonces, ahí estaría la lógica. Es mayor o igual a 20 años el plazo de este crédito que se quiere guardar, entonces toma la declaración de ganancias de esa persona, toma el promedio general de declaración de ganancias, y si esa persona tiene una declaración menor a la del promedio, cancela todo lo que insertaste hasta el momento, mostra un mensaje de error, termina ahí. Si el plazo es mayor o igual a 20, pero la persona tiene una declaración de ganancias igual o mayor, ¿no? Sea menor al promedio. Sí, si tiene igual o mayor, como no hace el rollback, lo que va a hacer es seguir acá, va a hacer el commit y me va a guardar los registros. Y si el plazo directamente no es mayor o igual a 20, va a registrar el insert. Bueno, vamos a probarlo. Y entonces, para probar esto lo que hay que saber es el promedio de declaración de ganancias. Son personas y podríamos ver las declaraciones de ganancias de las distintas personas. Entonces, primero el promedio me da 80.000. ¿Quiénes están con una declaración de ganancias mayor a eso? Los dos primeros. Y los dos de abajo no. Bien. Entonces, los de arriba pueden pedir un plazo cualquiera sea y no habría problemas. Los de abajo, estos dos de acá, si piden uno por encima de 20 años, no lo va a registrar. Bien, pero por menos sí. Entonces, insert into créditos y varios. Entonces, a ver, vamos a copiar un insert de por acá, este. Y vamos a plantear los 3 posibles casos. Plazo mayor a 20 y declaración mayor al promedio. Ok. Después, plazo mayor o igual a 20. Declaración menor al promedio. El error. Acá creo que es mayor o igual a. Y después tenemos otro caso que es plazo menor a 20. Siempre va a ser ok. Hay que probar esos 3. Y ver si funciona. Entonces acá los values serían, el banco no importa, el DNI ponemos el de una persona que sabemos que tiene una declaración mayor a la del promedio, la fecha vamos a poner get date, el importe vamos a poner un peso, eso no importa, el plazo vamos a poner 100 años y cancelado 0. Entonces este me lo tiene que registrar. Registrado, ¿sí? Si hago un select de créditos, tiene que estar este por un peso. ¿Bien? Bueno, este me tiene que tirar error. Entonces, para esto lo probamos con un DNI, por ejemplo, el 3333. No puede pedir ni siquiera un peso con tanto plazo, porque por esta lógica de recién, ¿sí? Esto me tiene que tirar error de plazo. Ahí está, ¿eh? No se puede otorgar el crédito, plazo muy grande. Bien, no se registró. Y menor a 20, esta persona, por ejemplo, 10 años de plazo, me lo tiene que tomar. Y ahí me lo tomo, ¿ven? Así que comprobado. Si voy acá
créditos tiene que estar los dos últimos, ¿no? Así que está comprobado que funciona, ¿sí? Bien, ¿lo resolvieron parecido? ¿Qué les parece? Bueno, por ahí no tampoco lo resolvieron. Ángel, yo lo resolví, pero ¿cómo es? Los transactions. Pero usaste un instead of insert, Claro, ¿no? claro, instead of. Está bien. Instead of. Al ser instead of insert, no hay No es necesidad de hacer necesario. un rollback y lo que haces es, te preguntas todo. Claro, es antes de que ejecute, o le doy el mensaje de error, o le digo, como insertarlo. Claro, la lógica que probablemente utilizaste es la contraria. Vos te preguntás si se puede otorgar el crédito y lo insertás. Claro, sí, primero, Yo claro, acá hice el caso contrario. arranqué como hiciste vos así, digamos, tomé todos los parámetros primero, con el promedio, con el valor, con el importe y todo eso. Y después hice primero el if, que si tenía mayor a 19. Yo me acostumbré a eso. Está bien. En vez de ponerle mayor, con el mayor igual a 20, le pongo no, mayor a 19. Ya con Ojo, eso, agarro. eso, ojo, tenerlo, lo podés usar cuando los valores son Son números naturales. enteros, números Sí, sí, enteros. enteros. Porque si Exactamente. no, tenés ahí un No, no. Sí, infinito, sí, 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 podrían no sí. andar. El coma infinito, eso que Ujú. aquí lo tengo, claro. ¿Cómo es? Y bueno, después, una vez que me pregunté la cantidad de años, después sí, bueno, fui, pregunté, comparé las dos entre el promedio y la ganancia, bueno, me acuerdo cuál es, y sí, digamos, el resto lo hice bien, el resto lo había hecho, no sé si igual, después cuando lo baje lo voy a comparar con el tuyo, pero sí. Y lo único Ujú. que me faltó es el ISNUL ese que habías puesto en el primer ejercicio. En el primero, en este no hace falta porque no puede haber créditos si no hay una persona y si hay una Ah, persona hay excelente. promedio, entonces Sí. ahí ya se soluciona eso. Pero en el Perfecto. primero no, en el primero sí o sí tiene que ir. Sí o sí, Bueno, sí, sí. bien, ¿y a alguien más que lo haya hecho y no le haya salido o lo haya hecho muy distinto? Yo lo resolví también como Hugo con instead of, Ujú. pero no declaré tantas variables. O sea, hice más subconsultas. Bueno, está bien eso. Si después te encontrás que siempre estás haciendo la misma subconsulta muchas veces, ahí te convenía, por optimización, tener una variable. Tomás el dato una sola vez, lo guardas en una variable y ya está. Como es un trigger relativamente sencillo, no tiene mucha vuelta, sí, se puede directamente poner las subconsultas y listo. Sí, me parece más fácil como lo resolves vos que con las subconsultas. Igual no fue tan difícil con las subconsultas, pero me parece más sencillo tu forma de resolverlo. A la hora de leerlo, por ahí, eh, Claro, con variables, te queda mucho más extenso, pero vos sabés que te traes los datos que necesitas y después ya usas variables. Depende claro. mucho la longitud de la lógica del trigger. Si es muy largo, por ahí, y sí, conviene un par de líneas más, un par de variables y después ya solamente usar las variables, Ujú. porque no es lo mismo por ahí preguntar acá con respecto a una variable que poner el select, plazo, from inserted. Imagínate que acá también No, esto proviene esa parte de la hice con variables, porque la primera parte es así, después las otras. La declaración de Claro, ganancias y el promedio lo hice con subconsultas. claro. Sí, hasta puede ser como un híbrido, ¿no? Donde algunas cosas son variables, otra con subconsultas, no habría problema en ese sentido. Ok, gracias. Bien. Bueno, y el último es bastante fácil con respecto a los anteriores porque es un procedimiento almacenado. No dice cómo se tiene que llamar, si le pueden poner el nombre que quieran, vamos a ponerle
punto 4, qué sé yo. Punto 4 y tiene que recibir 2 fechas. Vamos a ponerle inicio date, fin date. Y a partir de eso, acá me falta el go. Probablemente es eso, a ver. Ah, porque no es un trigger, es un procedure. Ahora sí. Ahí estamos. Y acá lo que pide es seleccionar todos los créditos otorgados entre esas fechas, incluir apellido y nombre del solicitante, el nombre del banco, el tipo de banco, la fecha del crédito y el importe solicitado. Bueno, es bastante fácil, es una selección con joins y where, ¿sí? Entonces acá es un select, vamos a traer persona.apellidos, persona.nombres, es decir, así el nombre, apellidos, nombres, bien. Después del banco también tengo que traer el nombre del banco, el tipo de banco, creo que es p.tipo, bien, la fecha de crédito y el importe solicitado. Crédito.fecha, crédito.importe. Y acá hacemos from personas P, inner join bancos B, el ID del banco igual al ID banco del crédito, falta un join primero, a créditos, es decir, que el DNI de la persona coincida con el DNI del crédito. Ahora sí, el join a bancos. El ID del banco coincida con el ID banco del crédito. Y un where donde c.fecha se encuentre entre inicio y fin, ¿no? Ahí, inicio y fin. La fecha tiene que estar entre inicio y fin. Bien. Acá podríamos usar un case para el tipo, porque creo que en alguna parte dice qué es ese tipo, a ver, o no. No, no dice. En algún momento creo que era 1 era público y 2 era privado, una cosa así, pero bueno, acá como no dice nada, no, no hace falta hacerlo. Y podemos poner que desde el 1 de enero del 2020 al 31 del 2020, 31 de diciembre del 2020, y me tiene que traer los primeros 2, porque todos los demás son del 2021. Entonces, probamos eso. Y acá vamos a hacer exec sp.4 y recibe primero una fecha de inicio que habíamos dicho 1 de enero del 2020 y 31 del 12 del 2020 me tiene que traer 2 registros. Error convertir. ¿No es el formato? Sí, seguramente es el formato. Entonces, si les pasa que ponen una fecha y les dice como que no lo reconoce como fecha o no puede transformar el varchar a date, lo que ponen arriba es un set date format y le ponen acá el formato que pretenden usar. Acá yo pretendo usar día, mes, año. Entonces se ejecutan todo junto y ahí lo toma, ¿sí? Y los dos son del 2021, ¿sí? Del 2020, perdón. Bueno, ahí está. Está resuelto el último, que era bastante sencillo después de los otros 3 triggers. Bastante fácil de resolver. Bueno, ahí estamos. Este es el modelo de parcela entonces. Fíjense, no es muy extenso. Se hizo largo por ahí porque fuimos paso a paso, opinaron, dijeron diferentes maneras como de resolverlo mientras tanto. El punto 1 lo vimos de más de una forma. Vimos también un poco, si bien estaban en los apuntes, pero se mostró esto de usar el raw count, el tran count, esta lógica de que cuando se inicia una transacción se lleva como un contador de transacciones, que el commit resta 1 y el rollback lo vuelve a 0, y que nunca se podría hacer ni un commit ni un rollback si ya el tran count está en 0.
Eso también es como fue como un extra en esto, porque no hacía falta, pero está bueno saberlo. Así que bien, ahí tenemos el modelo de segundo parcial. Yo subo este y el DER, ¿sí? Para que lo tengan. Si no lo resolvieron, obviamente traten de resolverlo primero y después ven la solución o este video. ¿Bien? Y lo que hacemos para el otro lunes es algo similar. Un modelo de parcial. Empezamos a las 20, lo vemos, consultan las últimas dudas y ya el otro lunes, que es la última semana de clases, tenemos el parcial, ¿sí? Consulta, dice, vas a hacer así el modelo, 3 tipos de triggers y un procedimiento almacenado. El parcial, me imagino que te preguntan. No necesariamente. Este parcial, si se fijan, esto fue un parcial en algún momento. Este parcial sí fue así, 3 triggers y un procedimiento almacenado. Pero podría ser un trigger, un par de procedures y una vista, o un par de vistas, un procedure y un trigger. O sea, las combinaciones podrían ser 5 ejercicios, más de 5 no, pero las combinaciones pueden ser de estos que estuvimos viendo. También podría ser una consulta de selección, como la del primer parcial. También podría ser eso. Así que no. Triggers, bueno, lo vimos, se va a evaluar. Todo lo que vimos en esta última parte se va a evaluar, pero después vemos cuánto de cada uno, ¿no? Lo importante, ustedes no, de antemano no tienen que forzar ninguna resolución con ninguna estrategia. Tienen que pensar, pues si nosotros le decimos, bueno, va a haber un trigger de after, uno de instead-of, y bueno, ahí ya medio como que estamos diciendo cómo resolverlo. No hay dificultad si ustedes ya de antemano saben que hay que usar. El tema es, a partir de un enunciado se tienen que dar cuenta si va un trigger o no. Eso es muy fácil de darse cuenta. Y después, qué tipo de trigger, en qué acción, a qué tabla, eso se tienen que dar cuenta ustedes, ustedes solos, ¿sí? No va a estar en el enunciado, porque si no, una de las partes más importantes, que es la de analizar el caso, ya estaría resuelta. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora no. Gracias. Bueno, entre este modelo de parcial, el que va a estar, la actividad 3.2, que también tiene todo triggers, tienen ya un buen cúmulo de ejercicios para practicar. Y después el que le tiene que salir es el que le vamos a tomar el examen, pero si practicaron estos, el otro le tiene que salir sin problemas, ¿sí? Bien. Bueno, dejar de grabar.